Buenas tardes, profesora. Me presento. Soy la alumna Yesenia Guadalupe Ferreira Vite. En la materia de bromatología voy a hacer una exposición sobre la diabetes y las técnicas culinarias utilizadas para esta enfermedad. Como lo sabemos, antes de seleccionar el tipo de técnicas culinarias con las que vamos a estar trabajando, hay que considerar las características de la población, como es el sexo, la edad, los aspectos físicos, biológicos, gasto energético, sociales, así como tener en cuenta su ocupación y disponibilidad de alimentos, los hábitos alimenticios arraigados en la familia, como son las técnicas culinarias que probablemente son las que más hacen de preparación de sus alimentos, los gustos, las preferencias del comensal y sobre todo los aspectos de la salud, que es lo que vamos a considerar en esta exposición, siempre considerando que la dieta prescripta contemple que la dieta sea completa, variada, suficiente, equilibrada, adecuada e inocua. Comenzaremos mencionando las características fisiológicas y culturales que distinguen al grupo seleccionado. Comenzamos dando las características fisiológicas. Como sabemos, la resistencia a la insulina se produce por el daño de receptores en hígados, músculos y tejido adiposo. Debido a un exceso de lípidos tóxicos en los tejidos que dañan los receptores, evitando que la insulina sea captada por ellos. Esto provoca que haya un bloqueo de traslocación de GLUT4, impidiendo la captación de la glucosa. También nos topamos con la hiperinsulinemia, agotamiento pancreático de las células beta, debido a que se produce un exceso de insulina en sangre y al no encontrarse captado por las células, el páncreas comienza a producir un exceso de insulina, provocando un agotamiento y que éste se fatigue. También encontramos mayor absorción de líquidos y lipólisis elevada. Debido al exceso de glucosa se comienza a producir el uso de ácidos grasos y la sobrecarga de nefronas, esto causado por podocitos y mensajes glomerulares, provocando daño renal, y las alteraciones digestivas como el retraso de vaciamiento gástrico, ya que comienza a haber un daño en los nervios vagales, que es el daño craneal, provocando neuropatía, provocando que exista inhibición de las hormonas que producen el vaciamiento gástrico. En las características culturales se distinguen que predominan técnicas tradicionales de fritura profunda y uso de grasas animales saturadas, transmitidas generalmente por costumbres familiares, influenciados por estratos socioeconómicos bajos que evitan tanto la educación nutricional como artefactos como las ollas de presión o los hornos, o los recursos para una mejor alimentación, y las celebraciones con platos calóricos. Las técnicas culinarias seleccionadas de acuerdo a la fisiopatología de diabetes mellitus 2 las estamos considerando de acuerdo a estas características. En su caso, la resistencia a la insulina nos conviene más las cocciones a vapor, ya que preservamos los nutrientes hidrosolubles y facilitamos la digestión, además de evitar las grasas añadidas. Preservamos una fibra intacta en leguminosas y en vegetales y retrasamos la absorción de glucosa. En el aspecto de la hiperinsulinemia y el agotamiento beta, optamos por hervidos en olla a presión, esto ya que reestructura los almidones sin perder las vitaminas y estabilizando la parte de la hiperinsulinemia. En cuestión de la lipólisis elevada o el uso excesivo de grasas, utilizamos asados secos al horno con hierbas, evitando la oxidación lipídica y preservando ácidos grasos esenciales sin grasas trans. En la sobrecarga renal evitamos alimentos
cargados en sal, por lo que optamos por estofados o caldos bajos en sodio que nos ayuden a controlar un sistema hídrico sin perder los minerales. En el retraso del vaciamiento gástrico se prefieren cocciones al vapor, hervidos y al horno sin añadir grasas que nos dificulten la digestión. Mantener alimentos o porciones de alimentos cortas, evitando los fritos y con fibras insolubles en exceso, que puedan provocar una digestión pesada o empeoren los síntomas de retraso gástrico. De acuerdo a estas técnicas que ya mencionamos, vamos a contemplar cómo recibimos un aprovechamiento de nutrientes, el cambio de texturas y de sabores en estos alimentos. En este caso, todos los alimentos servidos se facilita, pero puede perder nutrientes hidrosolubles en agua. En esto es aconsejable consumir o utilizar el líquido en los hervidos o caldos para poder aprovechar esto, siempre taparlos para evitar la evaporación de ellos. Se considera una moderada pérdida de nutrientes hidrosolubles por filtración de agua. La consistencia de los alimentos regularmente es suave y puede perder sabor. En cuestiones de vapor, facilita la conservación de nutrientes. Se podría decir que es la técnica más adecuada. Alta, baja pérdida de nutrientes hidrosolubles. Firme y sabor más natural. Conservamos un poquito más de sabor, en este caso de verduras o cocción de alimentos. En las ollas de presión, facilita y conserva nutrientes por el menor tiempo de cocción. Nos mantiene una alta reserva de nutrientes por la cocción rápida y es variable, pero generalmente la comida es tierna, ya que por las altas temperaturas que se elevan a mayor a los 100 grados, logramos una mucho mejor cocción y sensación en el alimento, como la preserva de nutrientes. En el asado y en el horno es moderada, puede endurecer algunos alimentos, es más utilizada para la concentración de sabores y posible pérdida por calor seco. Concentración de textura más firme y seca. Es más recomendable para resaltar los sabores y tal vez para poder obtener mejor adherencia por parte del paciente. ¿Cuáles serían los riesgos que existen al tener unas técnicas inadecuadas? Como luego hemos visto al transcurso de la unidad, es la pérdida de nutrientes por un exceso de calor, toxinas, aplicar frituras o métodos en grasas, en este caso en una persona diabética, genera compuestos oxidativos y grasas trans, agravando resistencia a la insulina y riesgo cardiovascular en diabéticos. Contrario a recomendaciones de UNAM, que advierte pérdidas de nutrientes por exceso de calor, provocan digestiones pesadas, hiperglucemias por absorción rápida de azúcares y pérdida de fibra soluble, incrementa las complicaciones según la guía del IMSS, y destaca anteriormente sus cambios organolépticos y nutrimentales por evaporación excesiva y oxidación. ¿Cómo influye nuestra cultura en el entorno social en la elección de técnicas culinarias en este grupo? La cultura mexicana está basada en frituras y estofados grasos transmitidos generacionalmente. Influye en la elección culinaria pese el riesgo para los diabéticos, como explica UNAM, al ligar técnicas de recursos regionales y las costumbres. Todos estos conocimientos equipan al nutriólogo para seleccionar métodos que preserven nutrientes y se adapten a las tradiciones, estabilizando glucosa, reduciendo complicaciones y fomentando adherencia placentera para una calidad de vida superior al diabético. Y por supuesto, adaptar todas estas características y los métodos de cocción de acuerdo a las características de cada paciente, como ya las mencionamos en un principio, sobre todo cuando en estas se presentan enfermedades o características particulares de un grupo poblacional.